Buenos días. Mi nombre es Zulma Campos, soy pediatra y trabajo en el Hospital de Niños. La razón para compartir este tema con ustedes es porque la tecnología se ha duplicado en su uso en la última década entre los niños y los jóvenes, y esto ha ocasionado que ellos hayan desplazado las actividades que normalmente hacen los niños de su edad y las hayan dedicado únicamente al uso de la tecnología, que si fuera que se le está dando un buen uso con programas adecuados, etcétera, pero se está identificando que esto no es así. Esa es la razón por la cual hay una preocupación mundial alrededor del tema y queremos sensibilizar a los padres, a los educadores, a las autoridades en salud, a las autoridades de todo el país, porque estos cerebros de los niños tenemos que preservarlos. El cerebro inmaduro está en formación, las sinapsis se están construyendo y las neuronas están en construcción, y es necesario que persistan madurando todo el tiempo que se requiere, y esos son por lo menos 10 a 20 años. Especialmente el córtex prefrontal, este que está iluminado aquí en verde, tiene gran plasticidad, es decir, aprende muchísimo, pero es muy vulnerable. Y por eso queremos mantener a los niños en su atención, su pensamiento y sus emociones, que todo esto es lo que llamamos función ejecutiva, funcionando de una forma idónea para que cuando sean adultos competentes, ya que ellos son los que van a tener a cargo el control de nuestro planeta en los próximos años. El resumen de lo que les voy a decir es el siguiente. Hay un uso excesivo de contenido que no es adecuado y que está sustituyendo lo que sí sirve. ¿Qué es lo que sí sirve? La interacción, la conversación, la exploración, dormir bien, hacer ejercicio y leer. ¿Y qué está ocasionando que todo eso se esté dejando de hacer? Que la mente se esté alterando, el cerebro en tamaño y función, las capacidades y la atención. Esto de que el cerebro se esté alterando en su tamaño es algo que lo acabamos de saber recientemente por una publicación que hay que documenta cómo el cerebro se está volviendo más pequeño. La ventaja es que debido a esa gran preocupación que hay a nivel mundial en todos los continentes, lo que es la parte de investigación se ha desarrollado de una forma idónea, y es el momento de la historia donde más grupos o cohortes de estudio hay, donde ya hay estudios controlados y donde ya hay un estudio de causalidad. Es decir, podemos tener tranquilidad de que lo que estamos viendo a través de la investigación es investigación de alta calidad y es confiable. Les voy a resumir lo nuevo que hay de los últimos 10 años. Antes no sabíamos que los mayores de 14 años se afectaran, y ahora ya se sabe que se afectan igualmente los menores y los mayores de 14 años, por lo cual hay que ponerle atención a las dos poblaciones. Antes no sabíamos que la afectación de los hombres y las mujeres fuera diferente, y ahora ya se sabe que las mujeres se afectan más con redes, mensajes y textos, y el hombre más con los videojuegos. Antes solamente se cuantificaba el tiempo en pantallas, y ahora sabemos que también hay que cuantificar el tiempo en redes por aparte, porque son riesgos diferentes. No sabíamos que la pantalla pequeña afectaba más que la grande, y hay familias que se están cuidando extensamente del cuidado del cerebro de su hijo, pero el chiquito duerme con un teléfono, con un reloj en la muñeca que le está fragmentando el sueño. Y la fragmentación del sueño es muy nociva para un cerebro inmaduro. Muchas veces los papás nos dicen: doctora, sí, está usando 4 horas de pantalla, pero no se preocupe porque está viendo solo fábulas. Este concepto de que las fábulas no son nocivas y que son un buen programa para los niños es un error a nivel mundial.
y sigue siendo la televisión lo más utilizado y siguen siendo las fábulas lo más utilizado por los niños todavía al momento actual. Con redes está comenzando a pasar lo mismo. Entonces la mamá nos dice, bueno, usa 6 horas de redes, pero no se preocupe, doctora, porque solo está viendo y pasando el dedito, solo está scrolleando. Y resulta que ya nos dimos cuenta que los chiquitos que solo pasan el dedito y solo ven cuando usan redes y no están opinando, compartiendo y reaccionando, más bien les hace daño. Porque ese chiquito que no está participando cuando está en redes, más bien es como el chiquito que va al baile y no quiere bailar por alguna razón que tenemos que identificar. Igual sucede con redes. Si se van a usar, que se usen de la forma correcta y por el tiempo correcto. Que ya hay una relación que describe cómo el volumen del cerebro es más pequeño debido al uso de pantallas mediado por el abandono del hábito de la lectura. Que cuando se usan redes sociales aumenta en un 50% la depresión, la tristeza y la desesperanza. Y esto es altísimo. Los psiquiatras del mundo entero tienen llenos sus consultorios de chiquitos deprimidos, tristes y con desesperanza debido al uso de redes porque esto les está haciendo daño debido a que han abandonado lo que tenía que estar haciendo un cerebro maduro, que no es eso. Ya además se acaba de demostrar que la edad a la que se comienza a usar el primer celular afecta el bienestar psicológico para el resto de la vida. Y que hay niños más susceptibles que otros que se pueden afectar más cuando usan redes sociales que otros. Entonces, por eso, algunas familias dicen, no, pero si fulanito usa tantas horas y no le ha pasado nada. Pero bueno, resulta que tiene un hermanito que sí se afecta con el uso indebido. También tienen que saber y tenemos que saber que la suma de pantallas es de todos los dispositivos que hay. Porque antes se cometía el error de solamente cuantificar la televisión y los videos y resulta que hay 7 artefactos más y todos importan. O sea, es la sumatoria total la que debería de computarse. Los que más usan dispositivos son niños que pertenecen a familias de bajo ingreso y minorías que viven en condiciones de inseguridad y que tienen sobrepeso. Y el peor escenario es la madre joven poco educada que usa mucho, porque esta madre va a tener un hijo menos educado que ella y que usa todavía más que ella. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque ya se sabe las consecuencias que esto ocasiona en las madres jóvenes y en sus hijos más jóvenes. Es por esto que necesitamos tantísimo que toda la sociedad se involucre, porque no es solo algo que tenga que ver con la familia, tiene que ver con el sistema educativo, con la municipalidad, con el gobierno local, con todas las entidades que tienen que ver con el bienestar de los niños, porque ni los niños ni las familias están enfrentando el reto. Ellos todavía no saben que el cerebro de su hijo está siendo secuestrado y reciclado. Entonces tenemos que estar alerta porque esto es cuestión de tiempo para que el daño pueda ser aún mayor. Y eso es lo que ha ocasionado tantísima preocupación. Entonces podemos tener un uso positivo o un uso problemático. Si se respeta el tiempo, si el niño es asesorado y acompañado durante el uso, si se respetan las edades del uso y el contenido es adecuado, sería un uso positivo o no lo sería si no es así. Es por esto que las diversas academias de pediatría del mundo, históricamente la Academia Americana de Pediatría, el referente universal, que recomienda que los menores de 2 años no deben de usar de todas las pantallas. Sin embargo, por esta epidemia que tenemos de los últimos años, hay otras academias que han cambiado su posición. Por ejemplo, la Academia Alemana está recomendando que no se use en menores de 3 años y la Academia Española está recomendando que durante 6 años los cerebros inmaduros no usen ningún tipo de pantalla y esto debido a los resultados que están viendo en sus niños
en atención, alfabetización y conducta indebida. Después de los 2 años, la Academia Americana ha recomendado no más de 1 hora por día y no más de 3 el fin de semana, pero hay otras academias que están proponiendo no más de 30 minutos por día y no más de 2 horas el fin de semana. Como podemos ver, se está extendiendo la edad de no usar y se está reduciendo el tiempo de usar por sus efectos negativos. Estamos refiriéndonos aquí al uso recreativo, es decir, esto no contempla el uso educativo, el uso laboral o el uso escolar, es solamente el uso recreativo. ¿Por qué no nos preocupa el uso escolar? Porque el chiquito que está en la escuela está con una maestra que tiene un plan para ese uso y las mamás continuamente nos dicen, doctora, pero usted diciéndome que no puedo usar pantallas y en la escuela usa pantallas. Sí, mamá, pero vea, la maestra sabe qué programa está viendo, para qué lo está viendo, cuál es el objetivo. Ella está participando y se acabó. Y cuando se acabó, valoramos que aprendimos. Y ella está participando. Nada de esto prácticamente sucede cuando los niños están solos usando las pantallas. Ni los papás saben qué programa está viendo, ni cuánto tiempo dura, ni para qué lo usa, ni qué objetivo tiene, ni lo acompañan, ni se preocupan de saber qué aprendió al final. Es decir, en este sentido, los maestros pueden ayudarnos muchísimo con la educación a los padres. Y además aclarándole a los papás que ellos están usando en la escuela las pantallas con un uso predeterminado, acompañándolo por un tiempo limitado, etcétera, para que los papás nos crean, porque los papás no nos creen, porque creen que si lo están usando en la escuela, quiere decir que lo que nosotros le estamos diciendo no es lo correcto. ¿Por qué el menor de 2 años no debe usar pantallas? La maduración del sistema nervioso central es conformada por una pirámide que se va desarrollando en los primeros 12 años de vida y que esa pirámide tiene una base muy sólida, que debe de ser muy sólida y que se construye en los primeros 2 o 3 años de vida. En esos primeros 2 o 3 años de vida es obligatorio que haya estimulación constructiva en 3D. Y 3D en la vida real, las pantallas son 2D. Los chiquitos que ven pantallas, aunque parezcan sumamente interesados, aunque les pongan mucha atención a las pantallas y aunque parece que les llama la atención, no está significando una estimulación constructiva y a nivel del cerebro más bien está ocasionando otros problemas que les voy a exponer. Si esa estimulación constructiva se logró realizar en esos primeros años, esto es lo que va a permitir que las habilidades de orden superior, como las que ya mencioné de función ejecutiva, lleguen a producirse y el chiquito a los 12 años sea una persona que está lista para enfrentar el mundo que lo rodea. Esto a los papás le cuesta entender. Y yo he tenido papás que me dicen, doctora, poniéndose las manos en la cabeza, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo por qué el chiquito no tiene que ver pantallas. Sí, yo lo puse a ver una tablet y hasta aprendió a decir Apple en inglés, ya hasta habla inglés. Entonces, tenemos que tener a mano lo que tenemos que contestarle a los papás. Número 1, si el chiquito vio solo la tablet solito, sin acompañamiento, y se aprendió una palabra, saber que si hubiera estado acompañado, hubiera aprendido 7 o más palabras. Entonces, para comenzar, que la cantidad que aprende no es la que necesitamos que aprenda un niño. Y segundo, les vamos a poner un ejemplo como este. El chiquito cuando tiene la tablet con una manzana, y lo más que puede llegar a hacer con esa manzana es tocarla con la punta del dedito y esos son 5 milímetros de la puntita del dedo índice. En cambio, si usted le da una manzana de la vida real, el chiquito para cogerla tiene que tener control del hombro, del brazo, del codo, de la mano, los dedos, la dirección, llegar y acertar a cogerla sin que se le ruede, sentir su superficie firme y lisa, ver su color rojo, poder detectar su olor a manzana, darle un mordisco crash, como suena,
cómo vibra, cómo cruje, cómo sabe a manzana y cómo chorrea jugo de manzana. Todo eso se lo perdió cuando puso la punta del dedo sobre la pantalla y solamente activó 5 milímetros de la punta del índice. Y el papá me dice, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Y con este ejemplo los papás están entendiendo. Porque el chiquito no puede transferir lo que él ve en la pantalla a 3D y 3D es lo que él es capaz de aprender a esta edad. No, si tuviéramos un convertidor como ese de la corriente, que uno pasa de 210 a eso, no, pero es que eso no existe con los cerebros de los niños. Lamentablemente sabemos además que el efecto es acumulativo y si esta generación Z, que ya nació en el mundo de las pantallas, va a pasar muchos años en este planeta, pues tenemos que cuidar ese cerebro y a través de resonancia magnética, que quiere decir esa R y la M, se ha visto que la microestructura cerebral en su integridad está alterada y que los tractos de la sustancia blanca también, que son las dos partes más importantes que tiene que ver con aprender. En el mayor de 2 años, ahora ya nos trasladamos al niño más grande, que sería 2 años o 3 o 6, dependiendo de cuál academia estemos siguiendo. Se pueden identificar algunos beneficios si hay un adulto o un maestro que le acompaña y si se respeta el tiempo con un tema que sea apropiado y que sea, perdón, educativo. Pueden haber beneficios en aspectos cognitivos de juego, actitud, palabras y prelectura, pero que quede claro que aprenden más con un adulto que con una app. Es decir, dejar al chiquito solo con la app no tiene jamás el mismo impacto que puede tener que esté acompañado, porque los efectos negativos se pueden revertir con el acompañamiento. Esta revisión me gusta mucho presentarla porque incluye todos los continentes, más de 200,000 niños de 0 a 7 años y está incluyendo 80 diferentes estudios. Es decir, podemos tener mucha tranquilidad de la potencia del estudio que lo que pretende es identificar de qué forma los niños se afectan con el uso de las pantallas. Niños hasta la etapa preescolar. Y les voy a resumir. Después de 1 hora de uso, hay un doble riesgo de que haya escasa duración del sueño. En el pasado abogábamos porque los niños no usaran las pantallas 2 horas antes de ir a la cama, porque esto les afecta la melatonina, que es la sustancia de dormir, y duermen mal. Y hay muchas familias que se están cuidando de que el chiquito no use 2 horas antes de ir a la cama las pantallas. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que no usan 2 horas antes de ir a la cama, pero usan las 6 horas previas a esas 2 horas. Es decir, si el chiquito pasó 6 horas usando pantallas y no hizo todo lo que tiene que hacer un cerebro inmaduro, de nada sirve que no use 2 horas antes, porque el exceso de uso a otras horas, sustituyendo otras actividades que son necesarias, tiene el mismo riesgo de escasa duración del sueño final. Definitivamente mayor adiposidad, obesidad y obesidad adulta. Aspectos psicosociales. 3 de cada 4 estudios reportan conducta agresiva, una inmadurez socioemocional, tanto hiperactividad como inhibición, síntomas emocionales, problemas con los compañeros y de conducta, ser víctima de bullying o ser el buller y ser niños más respondones. Hay afectaciones en la salud física y mental, en el lenguaje, el área motora fina, motora gruesa, en matemáticas, leer, función ejecutiva y aparato musculoesquelético con muchos dolores y afectaciones corporales por las malas posturas y por la falta de uso del resto del cuerpo. Y además se reportan problemas del sueño, problemas en la conducta alimentaria, ser muy sedentarios y realizar insuficiente actividad física. Como podemos ver, todo está afectado y por eso es que tenemos que saberlo para que nosotros contribuyamos a educar, educar y educar. Es por esto que Canadá sacó unas guías de movimiento para niños de
0 a 4 años y describen cuánto tiene que moverse un niño al año, a los 2 años, a los 3 y a los 4, cuánto tiene que dormir y cuándo tiene que estar sentado. Y les presento aquí solo lo relacionado con los niños de 3 a 4 años. Dice que el chiquito de 3 a 4 años tiene que hacer 3 horas de ejercicio al día y una de esas 3 horas debe ser ejercicio intenso, que debe dormir de 10 a 13 horas y que no debe pasar sentado por más de 1 hora. Es decir, ya vemos el impacto que tiene moverse en el bienestar. En los mayores de 2 años tenemos imágenes del cerebro que indican la afectación. Vamos a ver solo la imagen de arriba. En la imagen de arriba vemos unos cortes del cerebro donde hay unas manchitas naranja con rojo y esas manchitas son la red semántica del lenguaje. Esto es lo que sirve para hablar. Este recuadro de arriba corresponde con los chiquitos que no les leen y que usan pantallas. Y el recuadro de abajo, donde ustedes pueden ver de nuevo la red semántica, son grandes parches de zonas rojas con anaranjado que son la red semántica. Y ya se vio que los chiquitos que usan pantallas y que no les leen tienen reducida cantidad de palabras y reducido número de oraciones y los profesores tienen que estarlo viendo y los padres en sus casas. Además de que se ha demostrado por resonancia magnética la afectación en la función ejecutiva. En esa red semántica del lenguaje está inclusive ya identificado cada una de las tiritas o fascículos que tienen que ver con hablar. Y como hablar tiene que ver con entender, procesar y aprender a leer y alfabetizarse, tiene que ver con el éxito académico final. En salud hay muchísimos estudios, pero creo que este es uno de los más importantes. Hicieron un estudio que demostró que los niños que tienen más peso tienen escasa función ejecutiva. Esto nadie lo entendía. Y nadie lo entendía porque primero fue un hallazgo accidental y segundo no se logra comprender qué relación tiene la función ejecutiva con el mayor peso. Entonces, para aclarar la incógnita, esto se hizo a través de una cohorte que se llama Strong Kids. Estas cohortes que se están haciendo actualmente, que ya hay más de 69 en todo el mundo, toman al niño desde que está en el vientre con su mamá y su familia y le dan seguimiento por muchos años. La mayoría de las cohortes en este momento en el mundo tienen por lo menos 5 años de seguimiento. Hay cohortes de más tiempo, pero la mayoría tienen 5 años. Como ustedes pueden ver, con un seguimiento durante 5 años es mucho lo que se puede identificar. Y como se encontró este hallazgo y no se comprendía, se hace otra segunda cohorte que se llama Strong Kids 2 y en la Strong Kids 2 encuentran exactamente lo mismo. Resulta que los chiquitos que tienen más peso y que están obesos, no es solo que tienen más peso, es que están obesos, tienen escasa función ejecutiva y encuentran que la única diferencia es que tiene que ver con los hábitos. Resulta que los chiquitos que tienen más peso son los que no tienen hábitos correctos, porque sus familias y ellos no están respetando las guías de la Academia Americana de Pediatría de una buena alimentación. Y se propone que esos mismos factores que afectan a los obesos pueden estar siendo los que están afectando tanto el crecimiento como el desarrollo y el funcionamiento del cerebro. Esto es un hallazgo mayúsculo en importancia porque ya va más allá de tener más peso y está relacionado con el funcionamiento. ¿Cuáles son esas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría que son respetadas a nivel mundial? 5 frutas y vegetales por día, 1 hora de ejercicio afuera intensivo, no más de 60 minutos por día de uso de pantallas y reducción de las bebidas azucaradas. Los que respetaron estos lineamientos
no tenían obesidad ni escasa función ejecutiva. El sueño es el evento más estudiado. Hay más de 14,000 estudios que describen el sueño. Y lo que pasa con el sueño es que los papás suelen no darse cuenta lo que está pasando con el sueño cuando se trata de algo leve o moderado. Y cuando los papás consultan, ya es porque hay un problema severo, crónico, de larga data y mal manejado. Pero lo que los papás reportan, sí, normalmente, es lo que le pasa al chiquito al día siguiente de haber dormido mal. Eso sí nos traen como inquietud, que es un chiquito inmaduro socioemocionalmente, que es hiperactivo e inatento, que tiene muchos síntomas y quejas emocionales, que es poco prosocial y tiende más a ser violento, agresivo y peleón, y que tiene problemas con los compañeros. Es a nosotros a los que se nos tiene que ocurrir que un chiquito que llegue con estos síntomas o una familia que se queje y tenga estas preocupaciones, podría ser porque el chiquito no esté durmiendo bien. Resulta que los niños, por tener las pupilas más dilatadas y también más cristalinas, más transparentes, atrapan más la luz blanca de las pantallas y en la luz blanca va una luz que se llama la luz azul, que es la que bloquea la melatonina. Cuando la melatonina se bloquea, el niño duerme menos. Esto se hizo en una de esas cohortes que les menciono y se incluyeron 12,000 niños, pero hay 13,500 artículos más que dicen exactamente lo mismo y que demuestran que el inicio del sueño, el total del sueño, la calidad del sueño y el sueño del día están alterados. Y el sueño es fundamental para el aprendizaje. Durante el sueño el cerebro se desinflama, madura, aprende y graba. Entonces, ¿de qué nos sirve estarle enseñando al niño durante el día muchas cosas que necesita saber un cerebro inmaduro si al final no es capaz de grabarlo? Y esto sucede durante un sueño de buena calidad. Y esa alteración viene siendo igual a lo que sucede cuando el chiquito usa excesivamente o ve contenido violento. O sea, dormir mal viene siendo tan malo como ver contenido violento o usar mucho. Y si además fuera que duerme mal y además tiene uso excesivo de contenido violento, ya es el colmo de todo lo malo, todo junto. En aspectos visuales se ha descrito ardor, enrojecimiento, cansancio, sequedad, dolor de cabeza, miopía, pero no la miopía de que hay que ponerle anteojitos, sino la miopía de que se desprendió la retina y el chiquito se quedó ciego. Y también hay una epidemia de estrabismos súbitos. De pronto el niño que tenía los ojos bien colocados tiene un ojito torcido, desviado y está viendo doble y es porque está usando demasiadas horas las pantallas. Hay una epidemia de desprendimientos de retina en los países orientales porque ahí se está usando mucho también y están recomendándole a los niños que ya desarrollaron miopía que tienen que salir a jugar todos los días 2 horas al aire libre en un patio. O sea, no estar metidos dentro de un aula y están recomendando escuelas que tengan paredes transparentes de vidrio de modo que cada 20 minutos, y ahí aplica la regla de los 20, la maestra le dice a los chiquitos, bueno, ahora vamos a ver a través de las paredes, allá un edificio, allá un árbol, allá unas nubes, los pajaritos, para que al cambiar el foco de atención sea posible que no haya tanta afectación de miopía por estar muchas horas seguidas usando la vista a una misma distancia enfrente de la computadora y que durante 20 segundos se estén viendo a lo largo y a una distancia de 20 pies. También hay afectación de la piel con pérdida de la elasticidad, arrugas, inflamación, hiperpigmentación tipo melasma y también enrojecimiento. Todo esto por el efecto nocivo de las pantallas. Vamos con la conducta. Ya lo hemos mencionado a poquititos. La pregunta es, ¿el uso de pantallas produce problemas de conducta o predice problemas de conducta? Las dos. Sí,
depresión, atención, impulsividad y adicciones. Las pantallas están diseñadas para crear adicción. Específicamente el contenido es creado en ese sentido. O sea, tenemos garantía de que eso va a suceder. En estudios de niños tan pequeños como 3 a 5 años, el exceso de uso, comparando media hora con 2 horas, ni siquiera con 6 horas, como usan los chiquitos costarricenses, que ya es demasiado, ¿verdad? Es decir, 2 horas y aún así aumenta en un 13% los síntomas del chiquito en su entorno. 5 veces más los síntomas son significativos y 5.9 veces más problemas significativos de inatención. También en los niños de 5 a 12 años, y a pesar de que sabemos que el déficit de atención tiene un componente de herencia, al cual se le suma un componente de ambiente, sabemos que el tiempo total de exposición es el predictor más grande, es decir, si queremos evitarlo, tenemos que evitar la sobreexposición y respetar las horas de uso. Y que el contenido violento afecta independientemente del tiempo, es decir, un chiquito viendo contenido violento, aunque sea menos de media hora, puede tener también el déficit de atención. Tenemos que saber como sociedad que la atención tiene fin. La atención llega a su término. ¿Qué es lo que nos pasa a los adultos mayores? Que se nos olvidan las cosas, que ponemos poca atención. Bueno, porque la atención es finita. La preocupación que tenemos es que no queremos dentro de 20 años decir qué torta, lo que creíamos que iba a pasar, pasó. Resulta que ahora los chiquitos, los muchachos de 30 y 40 años tienen Alzheimer, que era una enfermedad, que era una condición que se esperaba en los adultos ya más grandes. Por eso tenemos que cuidar la atención, que es un activo que tiene el cerebro humano para el aprendizaje. Es así como el uso excesivo lleva síntomas depresivos, los síntomas depresivos, agotamiento académico, y luego todos se influyen entre todos ellos. Y esta triada termina convirtiéndose en un abandono del sistema educativo y un fracaso, y ya sabemos las consecuencias siguientes. Este es el artículo que nos habla de la causalidad. Se incluyeron 12,000 niños entre 9 y 13 años y se les dio seguimiento durante 2 años. Y son niños de todos los continentes. Esa es otra de las ventajas actualmente. Porque antes, cuando se presentaba un artículo que era de la China, o que era de África, o que era de Colombia, o que era de Norteamérica, decíamos, bueno, es que en Norteamérica no sé qué. No. Ahora las publicaciones todas son colectivas entre continentes y esto hace una gran diferencia en los resultados porque tenemos que ver que en todos los continentes está sucediendo lo mismo y ya no podemos echarle los muertos al continente, sino a lo que está sucediendo con el uso de la tecnología. En este estudio se encontró que hay una robusta y fuerte relación entre el uso de las pantallas y la lectura. Y consistió en que los que están usando mucho las pantallas tienen muchas partes del cerebro más pequeñas. Se encontraron 148 partes del cerebro de la capa de encima, de la corteza, reducidas en tamaño. Y esos chiquitos que presentaron esa reducción en esas áreas, además tenían problemas de conducta, ansiedad, depresión, quejas somáticas, todo lo que les he descrito. Y por el contrario, los que sí estaban leyendo salieron mejor en todo lo que tiene que ver con inteligencia, que son las tablas de arriba que están principalmente de color celeste. Se puede ver en la columna de la derecha, aquí, en esta columna se puede ver la lectura. En esa columna que dice lectura, vean como los chiquitos que leían no presentaron problemas de conducta. Y arriba sí presentaron problemas de conducta. Aquí está el tamaño más pequeño del cerebro.
La última fila de cerebros, la que dice lectura, tiene unas coloraciones rojas, grises y color melón, que son las áreas que están funcionando diferente en los niños que leen. Y vean todas las demás columnas para arriba en los que usan videos, juegos, etcétera, como no tienen esas zonas representadas o las tienen representadas de forma mínima. Y esto demostró cómo el cerebro del chiquito que usa exceso de pantallas y que consecuentemente abandona la lectura, tiene un cerebro que está funcionando completamente diferente. Es así como debemos de promover la salud cerebral, y hay una doctora que es una psiquiatra que lo promueve a través de la recuperación del niño en espacios verdes en contacto con la naturaleza y el sol, moviéndose, haciendo ejercicio, jugando fuera, teniendo sueño profundo y dieta adecuada, realizando actividades de creatividad, de meditación y teniendo contacto con seres humanos, lazos, tacto, empatía y amor con las personas del planeta para que su resultado sea diferente. Con respecto a las redes, ¿el uso de redes será dañino para la salud mental? Bueno, sabemos que dedica menos tiempo a actividades productivas, que dedica menos tiempo a actividad física, que tiene menos interacciones cara a cara con gente de la vida real y que esto influye en el estado mental. Totalmente demostradas todas, pero que puede tener sus ventajas, como que se comunica con todo el mundo, que se informa, que puede hacer amigos en todo momento del día, le sirve de entretenimiento y de trabajo y puede alfabetizarse tecnológicamente. Una de las metas es que logremos que nuestros niños costarricenses se alfabeticen tecnológicamente de una forma segura y sean ciudadanos digitales sanos. El problema es que las redes desplazan la influencia de los padres, que suelen ser positivas, que desplazan la influencia de los profesores, que suelen ser muy positivas, tanto como la de los padres, y también desplaza la influencia positiva de otras fuerzas sociales, que hay muchas en la sociedad. Es decir, las redes están desplazando influencias que le ayudan a un cerebro inmaduro a estar mejor. Y esto es parte del problema, porque llega a ocasionar lo que se llama un desarreglo digital. El uso excesivo de redes o el mal uso de redes hace ese desarreglo digital donde combina que es un gran distractor, está diseñado para ser un distractor y tanta distracción ya le hace poner poca atención para el aprendizaje y que el aprendizaje se vea reducido. Ya eso es un gran problema. Que además ocasiona un desorden en el sentido de la cantidad de información falsa que recibe y malos consejos que recibe, donde está demostrado que hay países que están teniendo grupos de padres que están demandando a los desarrolladores porque hay niños que se han suicidado asesorados por la inteligencia artificial, quien les ha dicho cómo tenían que hacerlo. Y ni qué decir la desconexión digital que ocasiona que el chiquito comience a tener una visión negativa del mundo, todo lo ve mal, todo lo ve que no es adecuado, esto contribuye a que se sienta peor y a que no se involucre con el mundo real, que es lo que más le va a ayudar a mejorar. Es así como el uso de redes puede aumentar la psicopatología o aumentar el bienestar si el uso es correcto. Y en esto está mediando definitivamente la moderación en cuanto a las horas. Podría ser una interacción positiva y eso lleva a menos depresión, menos ansiedad, menos soledad, más autoestima y satisfacción, o cuando las interacciones son negativas, a más depresión, más ansiedad y más aislamiento. Hay un estudio potentísimo de cómo las redes sociales, este es viejito del 2022,
donde se demuestra que si se usa solo una hora o menos de una hora hasta cero, hay mayor sentido de pertenencia, más autoestima y menos depresión. Pero cuando entra en juego el tiempo total de uso y el tiempo total se excede y ya no es una hora, sino que es más, este estudio, que también es multicontinente, demuestra que la depresión aumenta en un 59% cuando aumenta el tiempo total en redes sociales. Aumenta 13% por cada hora de uso y después de 5 horas duplica el riesgo, siendo aún mayor en las mujeres. Esto tenemos que mencionarlo. Hay niños que tienen psicopatología de fondo. Hay niños que ya tienen algo que los hace proclives a ser más afectados por el uso. Y por esa razón es que queremos, y está demostrado ya, que entre más temprano inicie el uso de redes, hay más depresión y peor es el pronóstico. Y cuando una depresión se inicia muy tempranamente, el resultado a lo largo de la vida puede ser mucho peor que si esto sucedió siendo ya una persona adulta. Este estudio, en cambio, es del año pasado, perdón, es del mes pasado, y es un estudio donde incluyen a niños de 9 a 10 años, les dan seguimiento una vez al año durante 3 años, los valoran en total 4 veces y logran demostrar que el tiempo en redes sociales en la adolescencia temprana aumenta los síntomas de depresión futura y que hay adolescentes más sensibles que otros y por eso tenemos que cuidarlos. Las pantallas tienen claras propiedades adictivas y aquí se ve como el cerebro está completamente afectado en los que usan más las pantallas y ya tienen la adicción de quienes no lo tienen. En abril del 2025, la publicación pediátrica que se llama Clínicas de Norteamérica sacó 15 tomos relacionados con las redes sociales y la salud mental. El dato se lo doy porque normalmente no sucede que se dedique toda la publicación ni que hayan 15 tomos del mismo tema en diferentes elementos. Todos esos son muy valiosos y están a disposición y los puedo compartir con quien lo necesite o lo solicite. Pero este algoritmo me parece de especial relevancia. Y me parece de especial relevancia porque los clínicos y los maestros y los familiares no sabíamos cómo preguntar esto en las redes. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Para dónde voy? Este algoritmo lo plantea en 5 pasos. Este algoritmo se puede trasladar al español y si quiere que yo lo haga también lo haría con mucho gusto y le va diciendo a la persona cómo está el uso de las redes de su chiquito, terminando con unas barras de colores que da el rojo y da el verde, y lo que está en rojo es que estamos mal y lo que está en verde es que estamos mejor, para al final decir si el uso es pasivo y se trata de un chiquito que tiene, más que todo, es un consumidor, que sería el lado izquierdo, y que es ese chiquito que solo ve o solo pasa el dedito, y en cambio el lado verde sería el lado positivo y es un lado que indica que es un niño que puede estar contribuyendo positivamente a un mundo mejor, reaccionando, compartiendo, comentando y poniendo cosas valiosas. O sea que sí puede haber un uso mejor. Cada una de esas 6 etapas de ese algoritmo trae las preguntas respectivas del uso, de cómo lo usa, de con quién lo usa, las fortalezas y debilidades y las experiencias negativas que ha tenido. Yo quiero contarle la experiencia del Liceo San Gabriel de Acerrí. Yo tengo una paciente y mi paciente le estoy yo preguntando si usa redes, cómo usa redes y me dice, no, doctora, no me tiene que preguntar nada. Yo ya de redes lo sé todo. Oye, ¿en serio? ¿Y cómo es así? Me dice, porque a mí en el colegio me explican. Le digo, ¿pero quién le explica? Me dice, mis profesores. Le digo, ¿cuál profesor? El orientador. Me dice, todos. Le digo, ¿cómo que todos los profesores? ¿Todos los profesores le hablan de ese tema? Sí. Cuando en la clase de orientación, no, todos los días, a mí me hablan todos los días de redes
antes de comenzar cada clase, o sea, como 7 veces al día. Bueno, a mí me entró una curiosidad enorme, pues yo dije, ¿qué es esto? Entonces llamé al colegio, hablé con la directora, con la subdirectora, y ellos me explicaron. El año pasado ellos tuvieron en los colegios de toda la zona una epidemia de bullying desde las redes sociales porque habían hecho una página en internet que se llamaba algo así como Despellejados y que todos los chiquitos que metían en esa página los despellejaban y les decían cosas horripilantes. Fulana es una zorra, el otro no sé qué, o sea, cosas terribles. Cuando los profesores vieron el daño que esto estaba haciendo, decidieron ellos, como Liceo San Gabriel de Acerrí, desarrollar una estrategia que fuera de no al bullying en ese colegio y asesorar a los chiquitos. Y los profesores se asesoraron y tienen un programa donde les enseñan la ley infanto-juvenil, los derechos, los deberes, cómo protegerse, qué hacer, qué no hacer. Y lo más interesante es que mi paciente me dijo, y ahora yo soy la que le explico a mi mamá, porque mi mamá no sabía nada de esto. Entonces me gusta mucho también el empoderamiento que le han dado a los chiquitos para que ellos sepan que ellos pueden ser los constructores de su bienestar y también educar. Resulta que ahora los muchachos de 5.º año, me contaba la subdirectora muy orgullosa, querían hacer una página y fueron y pidieron permiso. Y no solo pidieron permiso, que aparentemente no tenían por qué haberlo pedido, sino que pidieron asesoramiento para que esa página que ellos quieren hacer como de graduación, lo que antes era un álbum que se hacía en fotos en un colegio, en 5.º año ellos lo hagan en una página y no cometer ningún error ni hacerle daño a nadie. Hay otros colegios que han llamado al Colegio San Gabriel de Acerrí pidiéndole asesoría y yo les dije en cada conferencia que yo vaya a dar de este tema, y este año ya llevo 5, esta es la 6ª, voy a hablarles del trabajo que ustedes están haciendo, porque este trabajo es valiosísimo, no se van a arrepentir de lo que están haciendo y le va a ayudar a los niños. Este es uno de los últimos estudios que les voy a presentar y es el que demuestra cómo los niños que usan pantalla desde los 5 años tienen un cociente de salud mental y bienestar mucho menor que el que usa las pantallas entre los 14 y los 18 años. Los síntomas que más correlacionan cuando las redes sociales se comienzan a usar muy tempranamente son pensamientos suicidas, agresión hacia otros, sentirse lejos de la realidad y tener alucinaciones. Es por eso que no se recomienda el uso de celulares antes de los 13 años, por el profundo cambio que ocasiona en el bienestar y en la salud. Esta es la doctora que les mencionaba, la psiquiatra, que dice que el cerebro del chiquito se puede resetear en 4 semanas una vez que le quitamos el exceso de uso. Y ella describe el síndrome electrónico de pantallas y dice que este síndrome, y ustedes tienen que haberlo visto en las aulas, porque hay un montón de niños en este momento con conductas que sugieren que tuvieron problema psiquiátrico, neurológico de conducta y lo único que tiene es exceso de uso de pantallas. Y esto es reversible según esta psiquiatra infantil nos propone. La inteligencia artificial brinda demasiada información. Los niños llegan a creer que la inteligencia artificial es una persona y pueden confiar todavía más en ella, pero pueden ser objeto de acoso, fraude, recibir desnudos y voces falsas, sextorsiones, relaciones impropias, dañar su autoestima, impotencia, miedo, inseguridad, tristeza y hasta suicidio en plataformas encriptadas donde los depredadores están encubiertos y ni siquiera sabemos quiénes son, porque en este momento los desarrolladores a nivel mundial no han aceptado que las plataformas no estén encriptadas. Ese acoso y ese cyberbullying que se presenta hasta en 37% de los casos de uso de redes normales y corrientes, les ataca con mensajes de enojo o mensajes vulgares,
o mensajes ofensivos en cadena que denigran al chiquito, o pueden enmascarar robándole la identidad para suplantarlo y que luego manden mensajes en su nombre y no era esa persona, o apoderándose de su información o de sus finanzas, o excluyéndolo de los grupos sociales y creándole todavía más soledad, o acechándolo desde su perfil para localizarlo o hackearlo, y por último chantajearlo, porque primero le mandan una foto falsa que era tal vez un desnudo que el chiquito ni la pidió, ni sabe quién se la mandó, ni por qué se la mandó, y así que se la mandan, le dicen, bueno, ahora vamos a publicar que usted tiene esta foto en su celular y si no nos da tanto dinero, lo vamos a hacer público. Esta es la forma en que funciona el cyberbullying. Las recomendaciones: limitar el tiempo, que el uso sea programado y acompañado, que no hayan dispositivos en las habitaciones de ningún tamaño, porque una vez que un dispositivo entra no sale y que hayan zonas de la casa libres de dispositivos, y que el uso sea autorizado con metas. Si usted hizo esto, esto y esto, usted puede usar las pantallas, pero que los chiquitos sepan que no es un derecho, sino que es un privilegio que se gana. Ya hizo una hora de ejercicio, ya leyó una hora, ya hizo sus tareas, ya ayudó en la casa, ya hizo, etcétera. Ser buenos modelos, usar rompecabezas, trucos, juegos de mesa y lectura colectiva, que profesores y padres estén educados acerca de las consecuencias y que todos nos involucremos en esta educación para evitar el abandono educativo y definitivamente que estos niños tengan más independencia, porque ahora son muy sobreprotegidos y ser tan sobreprotegidos y además sin juego al aire libre, sin responsabilidades y viendo pantallas todo el día, por eso tenemos los resultados que estamos teniendo. Está propuesta en este momento una ley en la Asamblea Legislativa, está en proceso, para limitar el uso de los celulares en el tiempo lectivo y los recreos. ¿En qué se diferencia esta propuesta de la actual propuesta del Ministerio de Educación, que es solo durante el tiempo lectivo? ¿Qué creen ustedes que van a hacer los chiquitos en el recreo después de que no pudieron usar los dispositivos dentro del aula? Ir a usar los dispositivos. Entonces nos vamos a perder todo lo que ya dijimos que sí sirve: la interacción, la conversación, la exploración y el ejercicio. Entonces, más bien, terminar de completar este proceso de modo que la prohibición incluya el tiempo lectivo y también el recreo, va a hacer que durante ese tiempo los niños se recuperen de todo lo que luego va a pasar en la casa, porque por lo menos en la escuela y en el colegio es un ambiente controlado. Y podría ser que fuera el único momento de sus 6, 4, 8 horas del día en que fuera a tener una exposición positiva para un cerebro inmaduro, porque tal vez luego llega a la casa y la vida puede ser muy complicada, muy dura, muy difícil, muy triste y además estar llena de dispositivos. Entonces, en ese recreo vamos a terminar de recuperar los cerebros. Por eso es tan importante que esta ley la aprobemos, la apoyemos y la promulguemos todos con mucho entusiasmo para que pueda ser de mucha utilidad. Todo lo anterior porque el cerebro inmaduro aprende en tiempo real, espacio real, con objetos reales, con personas reales y con relaciones reales. Y ya no es con los cerebros inmaduros, es con los cerebros maduros como los de nosotros. Resulta que ya se creó una nueva especialidad, que es la especialidad del uso del tiempo, y que está alertando a los adultos sobre que a los adultos nos está pasando lo mismo en sueño, conducta sedentaria y actividad física, y que si no lo controlamos, vamos a ser adultos que vamos a tener todavía más problemas que los problemas que ya tienen los adultos del momento actual, que no están tan metidos en las pantallas, explicando un 2 a un 9% de las muertes, y eso es más que el fumado y la obesidad si no le damos atención. Era un mini mensaje para los adultos. Muchas gracias.